El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo que vela por respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha advertido que cualquier pena de reclusión efectiva superior a los 20 años puede llegar a ser considerada como trato inhumano, cruel o degradante y, por tanto, ser contraria al derecho internacional. España es uno de los países más seguros de la Unión Europea, donde la tasa media de asesinatos u homicidios es del 0,69 por cada 100.000 habitantes, frente a la europea que se sitúa en el 0,92. En cambio, el número de reclusos por 100.000 habitantes es muy superior al de los países de nuestro entorno, 147 presos por 100.000 habitantes frente a los 98 de Francia o 79 de Alemania. Ello evidencia que, a diferencia de los países de nuestro entorno que dedican sus recursos a reinsertar los presos, en el caso del Gobierno de España se vulnera este mandato constitucional y el único objetivo es el punitivo. Mucho nos tememos que el objetivo del PP, cuando introdujo la prisión permanente revisable, no se fundamentó de acuerdo con el análisis de las cifras en un criterio jurídico de mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia, sino en un criterio electoral basado en ciertos casos muy mediáticos, que pusieron de manifiesto que proyectar una imagen de mano dura da réditos electorales. Es uno de los ejemplos más claros de populismo punitivo. El Código Penal dejó de ser un instrumento de política criminal para convertirse en otro de agitación y propaganda. Votaremos en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Bueno, yo sobre este tema voy a intentar explicar la posición de Ciudadanos, que se conoce por los medios de prensa y que se ha expuesto en el Congreso de Diputados por nuestros parlamentarios. Ustedes plantean en un momento que, lógicamente, se reproduce la situación siempre que se produce algún crimen execrable o de estos especialmente ignominiosos, y entendemos que la población en estos casos tenga pues esa reacción de, entendemos y compartimos, de aplicar penas rigurosas para cierto tipo de delincuentes. Pero lo que hay que explicar bien a la población y lo que los políticos tenemos que conocer bien y leer bien es nuestra Constitución y saber cuáles son los límites que pone nuestra Constitución. Mire, el artículo 25.2 de la Constitución dice exactamente que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Punto. Es decir, esto se ha estudiado siempre en las universidades, en las facultades, hay muchos estudiosos que debaten sobre eso. Y en realidad hay dos modelos, o ha habido dos tipos de redacciones a este respecto. Una de aquellos que entienden que las penas tienen una doble función, la principal de justicia, es decir, de castigo, de resarcir a alguien que ha sufrido un daño, y además la de la reinserción social. Pero es que la Constitución española se ha centrado exclusivamente en el segundo requisito, en la finalidad de la reinserción. Eso significa que cualquier persona que es un reo o que ha sido condenado, entienden muchos estudiosos, y si yo me tengo que pronunciar, me pronuncio por esta opinión, nadie puede ir a un centro penitenciario con la idea o la creencia de que va a estar toda su vida en la cárcel. Es decir, a sensu contrario, que se llama. Todo el mundo tiene derecho a entrar en un centro penitenciario pensando que tiene un tiempo X para cumplir una condena y que su educación, reinserción, pueda permitirle un cambio en su vida. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Y el simple hecho que se pudiera producir en algún tribunal constitucional español o europeo la posibilidad de declarar inconstitucional esta medida que pretende defender el Partido Popular, ¿saben ustedes cuáles son las consecuencias? Las consecuencias pueden ser condenas nulas, o pueden ser lo que pasó con la doctrina Parrot, que es muchos terroristas y muchas personas que han cometido crímenes execrables estén inmediatamente en la calle. Esto hay que decirlo porque imponer en un código penal una norma que puede ser inconstitucional en materias tan serias y graves como es la libertad personal, puede, hipotéticamente, hay una gran probabilidad de que esa condena se declarase nula y, desde luego, que iba a ser muy revisable la condena de alguien que ha cometido actos muy execrables. ¿Cuál es la posición de Ciudadanos? Mire, el Código Penal establece unas penas, pero lo realmente importante es la legislación penitenciaria, que eso nos han molestado en todos los años de gobierno los diferentes partidos en modificar. La legislación penitenciaria del año 79 es la que dice cómo se cumplen las condenas. El Código Penal puede decir muchas cosas, pero cómo se cumplen las condenas hay que decir
que los reos, con una tercera parte de la condena, ya pueden, en algunos casos, salir de prisión, y que con 2/3 partes de la condena ya prácticamente están fuera de la prisión. ¿Por qué no reforman eso? Que es lo que dice Ciudadanos. ¿Por qué no se reforma la legislación penitenciaria? Porque Ciudadanos lo que pretende en ciertos tipos de delitos, como estos, es 30 años son 30 años. Y 30 años un día son 30 años un día para cierto tipo de delitos. No son 16 años y 14 meses, son 30 años. Es decir, esto lo está defendiendo Ciudadanos para que nadie nos acuse de ser especialmente benévolos o no estemos en sintonía con lo que pretende la sociedad. Entendemos la situación de indignación social que se produce en ciertos casos como los que hemos vivido, pero hay que ser serios y responsables. Primero, conocer la Constitución. Segundo, saber nuestros límites. Tercero, analizar las probabilidades altas de que esa condena no sea constitucional o no se ajuste a los tratados internacionales y a los convenios que ha firmado España. Y cuarto, lo más fácil, reformar la legislación penitenciaria, que es lo que se debería hacer, y realmente subsanar graves situaciones que se producen y que todos los días nos anuncian en los telediarios, con personas en la calle que producen una alarma social o un riesgo social cuando, por defecto de la legislación penitenciaria, no ha existido ni siquiera un mínimo índice o ápice de reinserción. Por ese motivo, por estos motivos, Ciudadanos tiene que abstenerse, entendiendo que la cuestión que plantea el Partido Popular es altamente discutible o cuestionable. Muchas gracias. Tiene la palabra Cambiemos Villalba. Hola, buenas, muchas gracias. En Cambiemos Villalba somos conscientes de que el apoyo que tenga esta medida en la sociedad tiene mucho que ver con el sentimiento de injusticia que genera el modo en que en que el sistema judicial ha abordado determinados casos de delitos especialmente execrables, una forma que ha agravado el dolor de las víctimas y de los familiares. Eso lo tenemos muy claro. Si un sistema de justicia pone en libertad a una persona con la convicción absoluta de que va a volver a cometer delitos de este tipo, pues entonces ese sistema de justicia tiene un fallo, presenta una fisura y hay que reformarlo en ese punto. La cuestión ¿es la prisión permanente revisable la respuesta? La prisión permanente revisable, en tanto que privación de libertad por tiempo indefinido, es una forma de cadena perpetua. Esto tiene que quedar claro. Esta prisión permanente revisable puede impedir que este tipo de delincuentes reincida una vez ha entrado en el sistema judicial. Y este es un hecho que una parte importante de la Asamblea de Cambiemos Villalba valora positivamente en cuanto a la prisión permanente revisable. Lo que también es cierto es que dudosamente, difícilmente va a impedir que surjan más delincuentes de este tipo. Si uno analiza las estadísticas de Eurostat, busca la correlación entre este tipo de delitos y la población carcelaria, no hay una correlación estadística clara de decir, oye, aumentar las penas reduce la aparición de este tipo de delincuentes. ¿Y qué coste estamos asumiendo con la prisión permanente revisable? Pues enquistar una norma que sería una norma de excepción en un sistema que se basa en la reinserción. Una excepción que a día de hoy parece bien acotada a delitos muy graves, pero que reformas sucesivas podrían aplicarlo a otro tipo de delitos. Vamos a centrarnos en analizar la moción en sí. Yo creo que es fundamental tener en cuenta que libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento de la sociedad, de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertades y no un fin en sí mismo. Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo con esta frase. Bueno, no es de la Constitución, es de la exposición de motivos de la ley Mordaza, que, como sabemos, reduce derechos con la excusa de una mayor seguridad. No es casualidad que esta moción cite tantas veces la exposición de motivos de aquella disposición de 2015, pero es que el articulado, que es la parte sustantiva de la norma, establece que la prisión permanente revisable es una forma de cadena perpetua. Es importante tener en cuenta de qué estamos hablando.
a nuestro entender, se está aprovechando con esta iniciativa una fisura que nos parece evidente, una fisura en el sistema judicial, para apalancar sobre él y retrotraerlo a un estadio pues de mediana